¿Qué tal, amigos? Les saluda Miguel Peralta y en esta ocasión quiero mostrarle la quinta y última parte del diseño de un entrepiso. Enfocaremos este video en el diseño del diafragma como tal. El diafragma es aquel elemento estructural responsable de transferir todas las fuerzas producto del movimiento inercial de cada entrepiso al sistema de resistencia lateral, que en este caso pues, es el sistema de resistencia sísmica de nuestro edificio. Seguiremos tratando el mismo modelo estructural que se han venido trabajando a lo largo de los videos del presente canal, con el ánimo de darle una continuidad al diseño de un edificio completo. Entonces, para el diseño del diafragma, revisaremos el siguiente enunciado. Dice que basado en la siguiente información, determine la resistencia requerida en una viga colectora. En este caso, las vigas colectoras son aquellas que llevan la fuerza, llevan todas las fuerzas al sistema de resistencia lateral. Recuerden que para este proyecto, el sismo vamos a estudiarlo en el sentido norte-sur, en esta dirección. Así que los responsables de la resistencia lateral van a ser los pórticos arriostrados concéntricamente, que se encuentran entre los ejes B y C, sobre los ejes 1 y 5. Así que pues toda la fuerza inercial que lleva el diafragma pues deberá transferirse al pórtico arriostrado mediante estas vigas colectoras que se ubican entre los ejes A y B y C y D sobre los ejes 1 y 5 respectivamente, o son las que ven acá de color verde en la planta estructural. Esta es la planta estructural que hemos venido trabajando a lo largo de todo el diseño, así que ya es conocida por ustedes y si alguien pues no lleva la continuidad, pues les sugiero ver los videos desde el principio en la parte de diseño entrepiso para poder cogerle el hilo a lo que estamos intentando mostrar. Muy bien. Las cuerdas de borde del entrepiso se refiere a las cuerdas que van sobre los ejes D y A, ¿cierto? A y D serían las cuerdas, una estará en compresión y la otra en tensión. Imaginen que el tablero o el entrepiso como tal sea una viga simplemente apoyada, soportada lateralmente sobre los ejes 1 y 5 por los pórticos arriostrados concéntricamente, y esta gran viga pues estará debido a la carga distribuida de la fuerza sísmica que vamos a calcular, podría comportarse como simplemente apoyada en los PAC-Ds. Los PAC-Ds se encuentran a 28 metros distanciados. Es como una gran viga que está apoyada en sus extremos a 28 metros entre ellos. Entonces, una cuerda, pues si la dirección del sismo es hacia el norte, pues entonces esta cuerda estará en tensión y esta cuerda estará en compresión, tal como lo analizamos en una viga. Entonces ahí esa es la explicación a lo que se refiere de las cuerdas de borde del entrepiso. Analizaremos el tercer piso, el diafragma del tercer piso, para el movimiento de la estructura en el sentido norte-sur, tal como lo mostramos en el esquema. Diseñar la viga colectora CD, vamos a tomar esta, pues por la simetría del proyecto, pues diseñando esa estarán diseñadas también las que están sobre los ejes 1 y 5, entre A y B y C y D, es decir que dada la simetría de este ejemplo, pues estaremos diseñando esas 4 vigas que están representadas en la planta de color verde. Considere las cargas empleadas en el video 1 de diseño entrepiso, como dije anteriormente, para darle continuidad al diseño total del entrepiso. Los parámetros sísmicos están definidos en AC7, pero para nuestro caso en Colombia nos guiamos por el título A de NSR. Cambian un poquito, son unas ecuaciones un poco transformadas con respecto a AC7, pero en esencia sigue siendo la misma filosofía. El R sub 0 tomaremos para el ejercicio igual a 5, es el R sub 0 de los pórticos arriostrados concéntricamente. El omega sub 0 o factor de sobreresistencia será 2.5. El factor K, que tiene que ver con el periodo de la estructura, son 4 pisos nada más, así que el valor de K lo tomaremos como 1. El factor phi de irregularidad en altura igual a 1. Factor phi de irregularidad en planta igual a 1. Es una estructura muy simétrica.
Y el factor de redundancia sí lo tomaremos de 0,75, dado que solo cuenta con un pórtico al lado y lado de la planta. Es decir, que el factor de redundancia será 0,75. El factor A sub A y FA son factores que tienen que ver o necesarios para la construcción del espectro de pseudoaceleración. Estos valores nos los da el estudio de suelos. El valor de A sub A ya viene del mapa de clasificación sísmica de Colombia, y FA, como lo dije anteriormente, viene del estudio de suelos. Para la viga colectora probemos con un perfil W14 por 22 en acero a 572 grados 50. Vamos a probar si con la misma sección que empleamos en las viguetas, esta viga colectora es capaz de transferir todas las fuerzas inerciales producto del movimiento del entrepiso al sistema de pórtico arrastrado concéntricamente. Recuerden que todas las demás columnas en la dirección norte-sur, todas las columnas están conectadas a cortante, por lo tanto no aportan rigidez lateral a la estructura. Y por esa razón es que el diafragma hay que revisarlo como un todo, como si no existieran esas columnas, sino simplemente una viga que se apoya en los extremos a una distancia de 28 metros, 4 luces de 7 metros, tal como lo vemos en el esquema. Muy bien, empecemos a desarrollar el ejercicio. En el paso 1, pues vamos a determinar el peso efectivo que participa en la acción sísmica, es decir, W. Se asume el 100% de la carga muerta sobre la estructura, de acuerdo con la sección 12.7.2 de AC7. Se revisará con respecto al sentido norte-sur, donde el sistema lateral de resistencia sísmica lo proporciona el pórtico arriostrado concéntrico con capacidad de disipación de energía especial. Entonces revisemos las cargas muertas a nivel de cubierta. Tenemos cargas sobreimpuestas estimadas en 1.6 kilonewton por metro cuadrado. El peso propio del tablero más el concreto, 2.29 kilonewton por metro cuadrado. El peso propio por las viguetas, W14 por 22, 0.19 kilonewton por metro cuadrado. El peso propio de las vigas, W18 por 35, 0.65 kilonewton por metro cuadrado. El peso propio aportado por el pórtico resistente a momento y el pórtico arriostrado concéntrico, 0.12 kilonewton por metro cuadrado. Y el peso propio de las columnas PT rellenas de los ejes centrales, 0.029 kilonewton por metro cuadrado. Al final, pues el peso por metro cuadrado a nivel de cubierta, considerando incluso la mitad de las columnas entre los pisos 4 y cuarto y cubierta, es de 4.29 kilonewton por metro cuadrado. Pues este es un análisis bastante grueso, podrían ustedes en un proyecto real hacer un poco más refinada la cuantificación de las cargas, pero ese es el orden de magnitud. El área de la cubierta son 672 metros cuadrados. Así que el peso estimado de esa cubierta pues es el peso por metro cuadrado por el área cubierta. Y obtenemos 2.885.4 kilonewton. Para el análisis del piso tipo, revisamos también las cargas sobreimpuestas, 3.1 kilonewton por metro cuadrado, las mismas que usamos en el diseño de la vigueta y viga de carga. El peso propio del tablero más el concreto, 2.29 kilonewton por metro cuadrado. El peso propio de las viguetas, 0.19 kilonewton metro cuadrado. Peso propio por vigas, W18 por 35, estas son las vigas de carga, 0.065 kilonewton por metro cuadrado. Peso propio del pórtico resistente a momento y el pórtico arriostrado concéntrico, 0.24 kilonewton por metro cuadrado. Y el peso propio de las columnas tipo PT rellenas, 0.057 kilonewton por metro cuadrado. Al final, sumando pues las cargas muertas por metro cuadrado, tenemos 5.94 kilonewton por metro cuadrado. El área de los pisos tipo son 672 metros cuadrados, para un total de peso por piso tipo de 3.993.3 kilonewton.
Así que recuerden que nuestro proyecto tiene 4 niveles. La distancia de piso a piso son 3.500 milímetros y estos serían pues los pesos de cada uno de los entrepisos. Aquí pues estamos también concentrando la mitad del peso de las columnas a cada diafragma. Esto con el ánimo de conocer el peso efectivo, que corresponde pues a la suma de todos los pesos de los entrepisos. Para este caso pues es 14.865.4 kilonewton. En el paso 2 pues aplicamos la distribución de las fuerzas en cada entrepiso empleando el método de la fuerza horizontal equivalente. Vamos a la sección 12.8 de AC7 y ahí podemos verificar la metodología, o en el capítulo A4 de nuestro reglamento colombiano NSR. Como les decía al inicio del video, los espectros de AC7 con respecto al espectro definido en NSR tienen algunas diferencias, pero en esencia es simplemente una transformación de variables, pero es exactamente lo mismo. Acá para que tengan una idea, el valor de S sub ds es lo mismo que S sub A sobre I, sobre la importancia en el caso de nuestro espectro, que en este caso es punto 7188. El valor de R es 5 para el sistema de resistencia sísmica para el pórtico arrastrado concéntrico, y pues aquí dependiendo de la masa y de la altura a nivel de piso, pues hacemos la distribución de fuerzas como lo hacemos normalmente por el método de fuerza horizontal equivalente. El factor C sub S pues, corresponde al factor que acompaña al peso, multiplicado por el peso me dará el cortante basal. Recuerden que acá pues las fórmulas que trae AC7 pues ya tienen incluida la reducción de la fuerza sísmica, o sea, una fuerza sísmica ya reducida. Así que el cortante basal pues será el producto de C sub S por el peso total o equivalente de la estructura. Tenemos aquí ya pues cada uno de los coeficientes de distribución de fuerza, y así que cada entrepiso estará con esta fuerza asociada. De una vez se puede revisar el modelo y encontrar el desplazamiento lateral asociado a esa fuerza en el sistema en la dirección norte-sur. Entonces encontramos para estas fuerzas estos valores de desplazamiento. Necesitamos específicamente, como vamos a diseñar el diafragma del piso 3, pues el desplazamiento o deriva asociada al piso 3, que en este caso pues es .0046 metros. Ese sería el desplazamiento para este nivel de fuerza. En el paso 3 vamos a determinar las fuerzas para cada diafragma. Lo podemos revisar en la sección 12.8 de AC7. La fuerza en el diafragma, F sub PX, la encontramos mediante esta expresión, es la suma acumulada de las fuerzas reducidas calculadas sobre la suma de los pesos acumulados por el peso del diafragma. Esa ecuación está en la sección, es la ecuación 12.10.1 de AC7. Entonces aquí tenemos cada uno de los niveles, los pesos que calculamos al principio, el peso acumulado hasta llegar al piso 2, la fuerza para cada piso, la fuerza reducida que calculamos anteriormente, aquí la fuerza acumulada, y aquí pues tenemos la fuerza en el diafragma con esta expresión, tal cual lo que haciendo pues esta operación de que la suma de las fuerzas reducidas sobre la suma de los pesos por el peso de ese piso. Nos dice AC7 que pues esa fuerza en el diafragma no puede ser menor de 0.2 S sub ds por el factor de importancia por el peso del piso, ni mayor a 0.4 S sub ds por el factor de importancia por el peso del piso. Calculamos que para nuestro reglamento NSR corresponde a 0.5 A sub A por FA por I, por el peso del piso, y 4 veces más, sería 2 veces más, perdón,
A sub A por FA por I por el peso de cada piso. Entonces encontramos pues que los valores aquí calculados de F sub PX están dentro del rango favorable para tomar como fuerzas en el diafragma, y así que pues estas serían las fuerzas ya definitivas que se emplearían para diseñar el diafragma en cada piso. Como vamos a diseñar el del piso 3, pues nuestra fuerza de diseño será de 696.6 kilonewton. Esa será la fuerza para el piso 3. Tercero, la fuerza que gobierna el diseño no incluye la sobreresistencia. Esto es simplemente tomado de la distribución de fuerzas a partir del método de fuerza horizontal equivalente y a partir de la ecuación 12-10-1 de AC7. La planta del diafragma es un rectángulo que representa una distribución uniforme del peso y por ende también una distribución uniforme de la fuerza en el diafragma. El diafragma está apoyado lateralmente en el PAC-DES, que es el pórtico ariostrado concéntricamente con capacidad de disipación de energía especial, que se encuentran en las fachadas sobre los ejes 1 y 5 de la planta estructural a una distancia de 28 metros. Eso ya lo habíamos revisado. Entonces, en el paso cuarto, vamos a determinar el cortante y el momento en el diafragma. El diafragma puede analizarse como una viga pues, simplemente apoyada. Los apoyos son los pórticos ariostrados concéntricamente con capacidad de disipación de energía especial. Si entre los ejes 1 y 5 existiera internamente otro miembro estructural que aportara rigidez lateral a la estructura, pues inmediatamente se convierte en otro apoyo del diafragma, ¿sí? Porque el diafragma estará sostenido lateralmente ahí. Pues en este caso es claro que todas las columnas diferentes al PAC-DES están conectadas a cortante en la dirección norte-sur, por lo tanto se sostiene el diafragma únicamente en los PAC-DES ubicados en los ejes 1 y 5. Entonces tenemos la fuerza en el diafragma sobre el piso 3, 696.6 kilonewton, y la longitud entre los apoyos es 28 metros, es decir, entre los ejes 1 y 5. Entonces la carga, pues podríamos determinarla como la fuerza total dividida entre esa longitud. Pues esto lo podemos hacer porque hay una distribución uniforme en la carga, hay una uniformidad. Si de pronto este vacío lo podríamos pues despreciar para no ser tan meticulosos en el cálculo, pero si existiera una condición irregular de la planta, pues habría que pensar cómo distribuir esa carga de tal manera que representara esa diferencia, ya sea por vacíos o por otro tipo de acción sobre la planta, ¿no? Pero en este caso, pues es un rectángulo uniforme, así que pues podemos hacer esta validación de tomar una carga por metro lineal de 24.88 kilonewton por metro. Esa representaría la fuerza distribuida en el plano del diafragma y con esa pues tendremos que diseñar tanto las vigas colectoras como las cuerdas del diafragma. Entonces el momento último sería igual a W por L al cuadrado sobre 8. 24.88 kilonewton por metro sería la carga distribuida, 28 metros de luz al cuadrado y dividido entre 8 nos da 2.438.1 kilonewton metro. Ese sería el momento al que está sometido el plano del diafragma. El cortante pues es la mitad de la fuerza en el diafragma, pues solo tiene dos apoyos y está simplemente apoyado y tenemos una carga distribuida, por lo tanto pues es lo mismo que decir WL medios, pues en este caso la fuerza sobre el piso 3 dividido en 2. 696.6 dividido entre 2 nos da 348.3 kilonewton. Para incluir efectos como la torsión accidental, se debe incrementar el cortante en el apoyo. Asumiremos un incremento de un 10%. Así que el cortante de diseño en los extremos será de 1.1 por 348.3.
es decir, 383.13 kilonewton. Con ese cortante vamos a diseñar, que es un poco mayor que acá el que nos ofrece la estática como tal calculada, ¿no? Pues vamos con un 10% más para considerar el efecto de la torsión accidental en el diafragma. Pues aquí tenemos el momento máximo, 2.438.1 kilonewton metro. Tenemos que si la fuerza va en esta dirección, la cuerda sobre el eje A estará en tensión y la cuerda sobre el eje D estará en compresión. En el paso 5 vamos a determinar la fuerza requerida por tensión T sub U y compresión P sub U en las cuerdas del diafragma, incluyendo sobre resistencia. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, la tensión igual a la compresión. Esa sería nuestra fuerza axial en el diafragma por efecto del sismo. Y esa fuerza pues sería igual al momento que calculamos dividido entre los ejes centroidales de las cuerdas, que podemos asumirlos como los ejes A y D. En este caso serían 24 metros, 3 veces 8 metros. Esa es la distancia entre ejes A y D. Así que la fuerza que viaja por esa cuerda es por el orden de 101.6 kilonewton. Sin embargo, la sección 1243 de AC7 incluye sobre resistencia en la combinación básica de sección que se encuentra en la sección 236 de AC7. Es decir, que nos toca incluir a esa fuerza calculada la sobreresistencia para poderla mayorar. Tendríamos que emplear esta ecuación ya reemplazando el sismo con sobreresistencia, que tiene una componente vertical equivalente a 0.2 es el ds, y una componente horizontal que es la que amplifica esa fuerza a compresión por ρ. ρ es el factor de redundancia sobre la estructura. La combinación básica de la sección B242 de nuestro reglamento colombiano NSR es modificada por A339 de NSR con el objetivo de incluir la sobreresistencia. Aquí está la ecuación básica que encontramos en B242. Tomamos la más desfavorable y la fuerza sísmica la contemplan dos componentes, una en dirección vertical y una en dirección horizontal. Esta es la de la dirección horizontal y esta es la de la dirección vertical. El factor phi por redundancia es 0.75. Así que pues esta combinación básica ahora la transformamos en esta que incluye la sobreresistencia. Tenemos que la componente vertical está asociada a este término, 0.5 a sub A por FA. Y la componente horizontal pues estaría asociada a tomar la fuerza horizontal y dividirla entre el factor phi de redundancia para que sea un poco mayor, más o menos un 33%. Así que P sub U será, pues como no tenemos por carga muerta en la dirección axial sobre el plano del diafragma alguna fuerza, ni tampoco por carga viva, estas son iguales a 0, solo la fuerza axial se dará cuando esté la acción sísmica en las cuerdas como tal, pues entonces el valor de P sub sería igual al factor de redundancia ρ por la fuerza axial obtenida de 101.6 kilonewton. Eso es lo mismo que decir para nuestro reglamento colombiano, que es esa fuerza axial dividido entre el factor de redundancia, phi sub r, y nos da pues en compresión y tensión de 135.47 kilonewton, la fuerza con la que se debe diseñar esa cuerda. En el paso 6, pues vamos a determinar la resistencia disponible por tensión phi T sub n y compresión phi P sub n en las cuerdas del diafragma. Entonces, revisemos primero la tensión, el área de refuerzo por tensión, grado 60 corrugado, el típico que empleamos para
el reforzamiento del entrepiso, pues tenemos la fuerza equivalente a 135.470 newton, Fi.9 y FY 420 megapascales para un acero grado 60. Entonces el acero requerido pues será la tensión dividido entre Fi y FY. Aquí reemplazando los valores de tensión, esfuerzo de fluencia y el factor Fi, tenemos que se requieren 358.3 milímetros cuadrados para atender esa fuerza de tensión. Es suficiente con suministrar 2 barras de diámetro de 5 octavos sobre la cuerda en tensión ubicada sobre los ejes A y D. En este caso, pues estamos suministrando 2 barras de 5 octavos, cada una de ellas con 198 milímetros cuadrados, y pues es mayor al acero requerido acá en el cálculo. Por lo tanto, con 2 barras de 5 octavos estará bien. Las ponemos en ambas cuerdas porque el sismo puede ir de sur a norte como de norte a sur, así que el sistema se invierte y se hace necesario pues colocar estas 2 barras, ojalá embebidas sobre la parte superior de las vigas en los ejes A y D. Pues ahí las columnas van a estorbar un poquito, así que pues nos toca ponerlas a un ladito de las columnas sobre los ejes A y D para que el refuerzo tenga continuidad. Adicionalmente, pues de acuerdo a la sección 25.4 de la CI 318, los empalmes por traslapo deben contar con una longitud de desarrollo. Esta es la ecuación para calcular la longitud de desarrollo de una barra corrugada, en este caso para la de 5 octavos, reemplazando valores, nos da 693.93 milímetros. Pero la sección 25.521 de ACI 318 dice que se requiere que el empalme sea clase B, es decir, que vaya incrementado en un 30%. Multiplicamos la longitud de desarrollo por 1.3, nos da 902.11. No vamos a discutir en eso, pues con 900 milímetros estaríamos por el orden de magnitud de 1.3 veces la longitud de desarrollo. Así que vamos a instalar 2 barras muy cercanas a los ejes A y D, y los empalmes por traslapo pues tendrán una longitud de empalme de 900 milímetros para barras de 5 octavos, para las 2 barras que requerimos por cálculo. Para revisar el esfuerzo por compresión en la cuerda, pues la cuerda compresión es paralela a la dirección de armado de la lámina del tablero. El ancho equivalente de la losa de entrepiso pues se puede tomar de 2 maneras, pues dado que las nervaduras de la lámina van en la misma dirección de la fuerza de las cuerdas. Por lo tanto, podríamos tomar el promedio de la altura de la lámina, porque pues tenemos concreto continuo a lo largo de todo el cordón. Así que el ancho B, ese sería como el ancho del diafragma efectivo, como el ancho que trabajaría tomando como si fuera una sección rectangular. El diafragma sería H menos H sub R sobre 2. H pues es 120 milímetros, es la altura total del espesor del entrepiso con lámina colaborante. Esta es la altura de la lámina, 2 pulgadas, 50.8 milímetros y sobre 2 para tomar el promedio. Así que es como si tuviéramos un espesor uniforme de 94.6 milímetros. El módulo elástico para una sección rectangular, como es que estamos asumiendo que es el entrepiso, se refiere al ancho por la longitud de 24 metros, ¿no? Esa sería la sección transversal que soportaría la flexión, ¿no? Ese módulo elástico sería B por D al cuadrado sobre 6. B sería el espesor promedio de losa de concreto por 24.000 milímetros, que sería la altura total entre la entre la fibra extrema de la cuerda de compresión y la fibra extrema de la cuerda a tensión, al cuadrado sobre 6. Tenemos un módulo elástico de 9.082 por 10 a la 9 milímetros al cubo.
El esfuerzo en el concreto, pues es el esfuerzo elástico, mc sobre i, el módulo elástico es la inercia sobre c, donde c es la fibra más alejada en compresión, que en este caso pues sería la mitad de la altura del diafragma, es decir, 12 metros. Entonces tenemos que el esfuerzo en el concreto será m sobre s. Momentos tenemos 2438.1 por 10 a la 6 newton milímetro dividido entre el módulo elástico en milímetros al cubo. Obtenemos 0.268 megapascales. Realmente pues un esfuerzo a compresión muy bajo. De acuerdo con la sección 18.1276 de ACI 318, se requiere refuerzo transversal, es decir, confinar esos extremos, esas cuerdas, la cuerda compresión. Si el esfuerzo a compresión, pues en esa franja, es superior a 0.2 F'C. Entonces, en ese caso sí nos tocaría trabajar como si fuera un elemento de borde, ¿cierto? En la franja en compresión de la cuerda en el diafragma, ¿sí? Entonces, esa cuerda tendríamos que confinarla de la misma manera que lo hacemos con un elemento de borde, tal como lo dice la sección 18.1276 de ACI 318. Si no se supera 0.2 F'C, como en el caso de nuestro ejemplo, apenas estamos en 0.268 megapascales y el 20% de 21 megapascales es 4.2 megapascales. Estamos muy por debajo, por lo tanto, no se requiere refuerzo transversal por confinamiento. Las dos varillitas de 5 octavos que calculamos en el paso anterior podrían ir amarradas sobre la malla de retracción que empleamos en el entrepiso sin ningún problema. En el paso 7 vamos a determinar la resistencia requerida por transferencia por cortante entre la losa de concreto con el tablero metálico y la viga colectora W14 por 22. El diseño de los componentes del colector deben incluir carga sísmica con sobreresistencia. Entonces, tenemos que esta es la carga con la que debemos diseñar, es decir, la fuerza requerida por cortante, equivalente pues a omega sub 0 por el cortante expresado como kilonewton por metro. Es decir, vamos a tomar todo el cortante y lo dividimos entre la longitud o la altura del diafragma. Tenemos un factor de omega sub 0 de 2.5. El cortante total será de 1.1 por el cortante que nos dio de la viga simplemente apoyada que asumimos como comportamiento del diafragma, y sobre D, que es la distancia total a la longitud total o la altura de la viga que estamos analizando como simplemente apoyada. Pues tenemos una resistencia requerida de 39.9 kilonewton por metro. Esa sería la fuerza cortante requerida, incluyendo sobre resistencia. Vamos a revisar el conector de cortante. El conector de cortante tiene la función de transferir esa fuerza en kilonewton por metro, transferírsela a la estructura. ¿Sí? Entonces el diafragma, que es la losa de concreto junto con la lámina, el tablero metálico, son las que llevan en sí esa fuerza inercial y la transfieren a la estructura a través de los conectores de cortante. Entonces esta es la cantidad de carga que deben transferir, 39.9 kilonewton por metro lineal. Entonces esta es la resistencia del conector, de un conector, 0.5 por el área del conector, por la raíz de F'C por E sub C, menor o igual a RG por RP, por el área de la sección transversal del conector de cortante y por FU. Se da una explicación más completa en el diseño de la viga de carga y la vigueta. No vamos a profundizar en esto. El diámetro del conector con cabeza es de 3/4 de pulgada, 19.05 milímetros. Y el área de la sección transversal del conector de cortante, pues equivale a 285 milímetros cuadrados. La resistencia del conector es un tipo SAE J429, grado 2, cuya resistencia última es de 448 megapascales.
y la resistencia del concreto que hemos venido trabajando para el entrepiso es de 21 megapascales. El módulo de elasticidad en el concreto, emplearemos esta ecuación que se encuentra en el reglamento colombiano NSR 3900 raíz de F'(C). Este es un criterio conservador, podrían emplear la otra fórmula, pero eso ya es un tema, como lo dije, de criterio del ingeniero, ¿no? Pues para este ejemplo vamos a usar 3900 raíz de F'(C). Tener en cuenta que el tablero está perpendicular a la vigueta, o en este caso a la viga colectora, ¿cierto? Porque la viga colectora va paralela a las viguetas. Entonces, los valores de RG y RP, pues en función de cuántos conectores va a instalar, tendrán algunas variaciones. Entonces, por cada valle, lo ideal es instalar de a 1. En ese caso, pues RG y RP serán 1 y 0.6 respectivamente. Si se fuesen a instalar más de uno, es decir, 2 o más, eso depende si el ancho del ala del perfil es lo suficientemente amplia para que puedan espaciarse 4 veces el diámetro del conector en esa dirección. Entonces habrá que cumplir adicionalmente que el espesor del ala de ese perfil tiene que ser mayor a 7.62 milímetros, es decir, el diámetro del conector sobre 2.5. Pero ese es en el caso en que se vaya a soldar el conector por fuera de la proyección del alma del perfil. Entonces vamos a probar con un conector cada valle, cada 305 milímetros. Aquí reemplazando los valores ya calculados para determinar la resistencia de un solo conector, que nos da 76.61 kilonewton. Pues como tenemos que la separación entre ejes de conector será de 0.305, esta es la distancia entre valle y valle de la lámina, ¿cierto? Podría terminar la lámina un poco antes del eje de la viga, con que 20 milímetros pise el ala de la viga colectora estaría bien, y en ese caso pues no tendríamos limitación en la distancia entre los conectores, pero si la lámina llegase a pasar un poco del eje del alma, pues entonces no habría más remedio que colocar los conectores cada valle, y así lo vamos a calcular, a ver si es suficiente. Entonces la resistencia por metro lineal por el conector, pues será la resistencia Q sub N de cada conector dividido entre la separación entre conectores. Tenemos una capacidad de 251.18 kilonewton por metro, que en comparación con el cortante amplificado por sobre resistencia de 39.9 kilonewton metro, pues estamos bien, cumpliríamos. Los conectores serán suficientes. Algo importante a tener en cuenta es que aquí solo estoy tomando la fuerza que proviene de transferencia del diafragma, ¿no? Para la carga vertical sobre la viga colectora, si la viga colectora está trabajando con acción parcial compuesta, pues este cortante que acabamos de calcular de 39.9 kilonewton tendrá que sumarse al cortante de transferencia por carga vertical, y los conectores pues tendrán que soportar ambas condiciones, ¿no? Pues en este ejercicio vamos a asumir que el perfil para carga vertical no será necesario que trabaje como acción compuesta para la combinación que tiene que ver con el sismo en el diafragma. En el paso 7 vamos a determinar la resistencia disponible por cortante en la losa de concreto. Pues el phi sub n pues es 0.85 por 0.17 por lambda por raíz de F'(C) por B. Reemplazando los valores, la resistencia del concreto únicamente, esto sería lo mismo que decir phi sub C, vamos a ignorar el aporte del acero, será de 62.64 newton milímetro, que en comparación con 39.9 kilonewton por metro, omega sub 0B, pues estaríamos también cumpliendo. Así que por cortante estaría bien, y por transferencia
de los conectores también estaríamos bien. Este sería como el diagrama de carga axial sobre la viga colectora. Si tenemos la fuerza sísmica sobre el diafragma en el sentido sur-norte, pues entonces la reacción estará viajando como un cortante por metro lineal de 15.96 kilonewton metro, tal como lo calculamos en la diapositiva anterior. Este sería el valor de la reacción en el pórtico arriostrado concéntrico, y observen que este cortante acumulado pues va a generar un diagrama de carga axial sobre las vigas colectoras. Aquí tenemos una carga axial equivalente a menos 127.71 kilonewton, y aquí hay una carga axial a tensión de 127.71 kilonewton, es decir, uno de los dos vigas colectoras, aquí la que está entre el eje A y B, estará en tensión, y la que está entre los ejes C y D estará en compresión, precisamente porque está acumulando la fuerza para entregársela al pórtico arriostrado concéntrico. Entonces, en el paso 8 vamos a determinar la fuerza axial de primer orden requerida por compresión y tensión en la viga colectora W14 por 22. La carga transferida desde el diafragma por sismo a la viga colectora, sin incluir la sobreresistencia, pues será la carga por metro lineal de cortante, 15.96 por 8 metros, que es la luz de la viga colectora. Tenemos una fuerza axial de 127.71 kilonewton. La sección 1243 de AC7 incluye la sobreresistencia en la combinación básica de la sección 236 de AC7. Es decir, que toma la combinación básica y le incluye la sobreresistencia mediante una componente gravitatoria en el sismo, por sismo, y una componente horizontal por el sismo, afectada por omega sub 0. En nuestro reglamento NSR, pues la combinación básica de la sección B242, pues se ve modificada por A339 de NSR con el objetivo de incluir la sobreresistencia. Esta es la ecuación básica que encontramos en B242, la que da mayor, el efecto más desfavorable, o la condición más desfavorable en la viga, y esta componente del sismo pues tendrá una componente que va asociada a la carga muerta, ¿cierto? Para incrementar la carga gravitatoria por la acción de esta sobreresistencia, y otra carga que tiene que ver con el incremento de esa fuerza horizontal por el factor de sobreresistencia. Sabemos que la fuerza horizontal sobre la viga colectora para cargas muertas y vivas pues es 0. No hay una fuerza en esa dirección, en la dirección longitudinal de la viga colectora, por lo tanto pues la carga axial solo estará proveniente de la fuerza horizontal, es decir, del sismo únicamente horizontal. Es decir, que la fuerza axial requerida a compresión y a tensión es igual a omega sub 0 por la carga axial. Es decir, que es 2.5 por 127.71. Tenemos que diseñar esa viga colectora para 319.3 kilonewton. Pero antes de eso nos toca incluir el efecto de segundo orden. Este es solo la carga axial, resultado de un análisis de primer orden. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues al determinar la fuerza axial requerida considerando los efectos de segundo orden por compresión y tensión sobre la viga colectora W14 por 22, tenemos que aplicar pues el método aproximado de segundo orden, pues de acuerdo con el apéndice 8 de la especificación de la ISC.
pues en nuestro reglamento NSR podemos ver la sección F222. Y la relación entre la deriva de segundo orden y la deriva de primer orden se puede obtener de una forma muy aproximada mediante el factor B sub 2. Se requiere un análisis elástico de la estructura, pues podemos hacerlo mediante las fuerzas obtenidas del análisis o distribución de fuerza horizontal equivalente. Para cualquier fuerza lateral también podría hacerse, pues considerando o teniendo en cuenta pues el desplazamiento asociado a esa fuerza, ¿no? En última, lo que necesitamos revisar es la rigidez lateral de la estructura. Pues hagámoslo con las fuerzas del método de fuerza horizontal equivalente. Al final lo que necesitamos es la rigidez lateral de la estructura, que en este caso pues nos da .0455, el desplazamiento relativo entre los pisos 2 y 3, y la longitud de ese piso es 3.5 metros. Y aquí están las fuerzas. Es decir, que la fuerza que generó el desplazamiento total, pues es todas las fuerzas que hay desde este piso hacia arriba. Pues 481 más 721 más 695. Esa sería la fuerza lateral H, que genera un desplazamiento de .0455 metros. El sistema de resistencia lateral está conformado por pórticos arrastrados, entonces el factor R sub M es igual a 1. Recordemos que para pórticos resistentes a momento, el factor R sub M está por el orden de 0.85. En la medida que tenga columnas dependientes, ese pórtico a momento, pues entonces el valor de R sub M podría variar entre 0.85 hasta 1 como máximo. En este caso es 1 porque el sistema de resistencia lateral son pórticos arrastrados. La carga crítica de pandeo elástico para el tercer piso, P sub E de piso, se puede calcular como R sub M, factor R sub M, por H, que es la fuerza lateral, por la longitud del piso, sobre el desplazamiento generado por esa fuerza lateral. Esto en últimas H sobre delta H es como la rigidez de la estructura. Entonces, la carga crítica de pandeo elástico de piso, pues será 1 por 1897, que es la suma de todas las fuerzas horizontales hasta el tercer nivel, por 3.5 metros, que es la altura del piso, y dividido entre el desplazamiento generado por la fuerza H. Tenemos una carga crítica de pandeo elástico sobre el piso 3 de 1.458.872 kilonewton. Revisamos ahora la carga vertical total soportada en el piso 3. Eso es el P de piso. Aquí tenemos pues un resumen de las cargas, la carga muerta, el área en planta y la carga total para cada nivel hasta el tercer piso. Aquí sumamos todas las cargas por metro cuadrado. Aquí tenemos el área y aquí tenemos la fuerza, la carga total muerta de 10.872.1 kilonewton. Y en el caso de la carga viva, pues en todos los pisos se tomó de 2 kilonewton por metro cuadrado. Por el área acumulada, pues tenemos una carga total de 4.032 kilonewton. La carga vertical mayorada total acumulada de piso, P de piso, que llegan a las columnas que soportan el piso 3, que es el que estamos analizando, se determina de la siguiente manera. Pues la sección 12.4.3 de AC7 incluye sobre resistencia en la combinación básica de la sección 2.3.6 de AC7. Es decir, que la carga de piso pues será 1.2 más la componente E sub B de la fuerza sísmica por sobre resistencia, que es básicamente amplificar un poco más el coeficiente que acompaña la carga muerta, más 0.5 veces la carga viva. Se permite tomar de 0.5 la carga viva. La combinación básica de la sección P242 de NSR para nuestra norma en Colombia es modificada con el numeral A339 de NSR, también con el objetivo de incluir la sobreresistencia.
Entonces la carga acumulada de piso pues va a ser igual a 1.2D más 0.5L más la fuerza sísmica amplificada. Pues, la fuerza sísmica amplificada tiene dos componentes, una horizontal, que es omega sub 0E, y la vertical, que es 0.5 a sub A por FA. Así que esta ecuación podemos reescribirla de esta manera y tener en cuenta que como estoy analizando solo carga gravitacional total, pues la fuerza horizontal no la tengo en cuenta para el cálculo de la carga de piso, la carga acumulada en el piso. Reemplazamos los valores, estos de A sub A y FA son datos que están inicialmente. Tenemos acá la carga muerta y la carga viva respectivamente, así que el peso total de piso acumulado hasta el tercer piso será de 16.625.3 kilonewton. Estas cargas deben ser mayoradas, tal como lo acabamos de hacer. Entonces, el factor B sub 2 es calculado de acuerdo con la ecuación A86 de la especificación de ISC. O podemos ir al F222.2-5 de nuestro reglamento NSR. P sub 2 es 1 menos 1 sobre la carga acumulada de piso sobre la carga crítica de pandeo elástico de piso. Reemplazando los valores ya calculados, obtenemos un factor de amplificación para considerar los efectos de segundo orden de 1.012. La fuerza axial requerida, considerando efectos de segundo orden, P sub, pues es P sub igual a la carga P sub NT más B sub 2 por P sub LT. P sub NT es como la carga teniendo en cuenta que la estructura esté lateralmente sostenida. Y P sub 2 por PLT es la carga axial, incluyendo la fuerza lateral únicamente, sin incluir las cargas gravitatorias. En ese caso, pues el valor de P sub sería igual a 0, porque pues no hay, cuando tenemos el edificio totalmente sostenido lateralmente, pues no hay ninguna carga axial sobre la viga colectora, por eso acá es 0. En cambio, en el caso de que ocurre la fuerza lateral, para considerar los efectos de segundo orden, pues B sub 2 es 1.02 y ante ese movimiento lateral, pues se genera una fuerza axial en la viga colectora de 319.3 kilonewton. Así que la fuerza axial requerida es de 322.95 kilonewton. Para esa fuerza debemos diseñar nuestra viga colectora. La amplificación calculada aquí es para el sistema lateral y la fuerza que entrega a través del diafragma a la viga colectora. La amplificación para miembros esbeltos, B sub 1, es tratada en la resistencia requerida por flexión. Para carga axial no se tendrá en cuenta. En el paso 10, pues vamos a diseñar la viga colectora por compresión. Recuerden que vamos a revisar un perfil W14 por 22. El mismo que empleamos para el diseño de la vigueta. Vamos a ver si nos funciona. Estas son las propiedades geométricas de la sección transversal del perfil, tomadas del catálogo comercial. Tenemos acá el área, los radios de giro, las inercias, el módulo elástico, el módulo plástico, la constante torsional, H sub 0, CW, R sub TS, el módulo de elasticidad, G y FY. Ahí tenemos todas las variables para poder revisar la capacidad del perfil, a compresión y más adelante también a flexión. Este es el sistema como tal. Aquí tenemos el pórtico arriostrado concéntrico. Aquí salen las riostras, se representan las riostras. Miren la dirección de armado de la lámina. La viga colectora es paralela a las viguetas. Vamos a revisar si también con un perfil W14 por 22 es capaz de atender toda esta fuerza. Si la fuerza del sismo va en este sentido, entonces aquí se irá incrementando la carga compresiones en esta viga colectora haciendo un máximo en el punto de conexión con el pack desk.
De esa manera se transfiere esa fuerza, la colecta y se la entrega al PACTES. Entonces vamos a revisar si por compresión ese perfil es capaz de transferir la fuerza que calculamos en el paso anterior. Recuerden que esa fuerza debe considerar sobre resistencia y además de eso, tener en cuenta los efectos de segundo orden. Se puede hacer muy fácil así con el método aproximado de segundo orden del apéndice 8 de la especificación ISC. Revisemos la longitud efectiva para esa viga colectora. Recuerde que mide 8 metros. LC para cada eje de la viga. Entonces, por pandeo flector, LCX, es decir, el pandeo con respecto al eje X, revisemos si tiene alguna restricción a movimiento en la dirección Y. Si el pandeo es con respecto a X, la curva de ese pandeo se va a dibujar en el plano YZ, ¿cierto? Así que podríamos despreciar la inercia de la losa en esa dirección, en la dirección vertical, y decir que la longitud LCX es la longitud total del perfil, 8.000 milímetros. Con respecto al pandeo sobre el eje Y, con respecto al eje Y, pues vemos que el perfil está totalmente restringido por el plano de la losa. Ya cuando esté con el concreto y todo, pues habrá una restricción en toda la longitud y no habrá forma de que este perfil dibuje algún tipo de curva por pandeo en el plano XZ, ¿cierto? No lo puede dibujar porque está restringido por la losa. Por lo tanto, el valor de LCY lo vamos a tomar como 0. El plano de la losa restringe el movimiento del perfil en la dirección X. En la dirección X no hay forma que se mueva. Sin embargo, en el pandeo por torsor, pues el patín inferior está libre, por lo tanto no hay un arrastramiento torsional que impida que la rotación de la sección de la viga W14 por 22. Por lo tanto, pues el SZ se va a tomar de 8.000 milímetros completo. Es decir, por pandeo torsor, el perfil podrá pandearse sin ningún problema. Los radios de giro con respecto a cada eje, con respecto a X es 140.7 milímetros, con respecto a Y 26.4 milímetros. Revisemos por pandeo flector la relación LCX sobre RX, 8.000 sobre 140.7 nos da 56.86, es menor a 200, está bien. Y con respecto al eje Y, LCY sobre RY, LCY es 0, por lo tanto se toma el mayor de los dos, nos queda que LC sobre R por pandeo flector es de 56.86. El esfuerzo elástico de pandeo flector pues es pi al cuadrado por E sobre el C sobre R al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos 610.6 megapascales. Ahora revisemos el pandeo torsor. Pues tenemos aquí las variables. Esta es la altura del perfil. Este es el área de la sección transversal del perfil. H sub 0 es la distancia entre los centros de gravedad de las aletas del perfil. LZ es la longitud de arrastramiento a la torsión del perfil. Y sub Y es la inercia con respecto al eje débil del perfil. Tener en cuenta que acá están los conectores de cortante a nivel de la losa y ese sería como el punto en el que podría restringirse el perfil. Por lo tanto, digamos que la deformación torsional no se va a dar con respecto al eje longitudinal del perfil, sino se va a dar con respecto a este punto que está en uno de los bordes del perfil, en este caso en el cordón que está agarrado contra la losa. Así que pues la ecuación de esfuerzo elástico por torsión se modifica un poco con respecto a la que tenemos en la especificación de ISC. Aquí pues tenemos en cuenta que el perfil que no se va a distorsionar con respecto a su eje centroidal, sino se va a distorsionar con respecto a un punto de apoyo o de agarre que está en una de las alas, es decir, a una distancia equivalente a D medios. Esta ecuación acá ya se encuentra pues, modificada. La ecuación general tiene la variable A, pero aquí ya
A es igual a D medios, por lo tanto, podemos escribirla directamente tal como lo ven acá. Reemplazamos cada uno de los valores y obtenemos un esfuerzo elástico de 39.78 megapascales. Gobierna el menor entre el esfuerzo elástico por pandeo flector y el esfuerzo elástico por pandeo torsor. Entre los dos gobierna el menor, en este caso es 39.78 megapascales, que se compara con 0.44 FY. Si este valor F sub E es mayor a 0.44 FY, entonces gobierna el pandeo inelástico y podríamos calcular esa resistencia con 0.658 F, F es sobre FY por FY. Y si no, pues entonces lo hacemos con la ecuación 0.877 F sub E, como es este caso, en el que el esfuerzo elástico F sub E es menor que 0.44 FY. Haciendo las cuentas, tenemos que el esfuerzo crítico de pandeo inelástico pues es 34.89 megapascales. Y ese sería el esfuerzo crítico de pandeo de nuestro perfil. Revisemos la esbeltez local de la aleta, el ala es no esbelta. Y revisemos la esbeltez local del alma, aquí está lambda R, 1,49 raíz de E sobre FY, 35.88. Y B sobre T para el pandeo local del alma se revisa como H sobre TW. H es 312, el espesor del alma, el perfil es 5.8, es decir que tenemos una relación B sobre T en el alma de 53.79, que es mayor que lambda R, por lo tanto el alma es esbelta. Ahora revisamos con respecto a lambda R raíz de FY sobre F crítico. Esto hace que ese límite se incremente un poco debido a que está bajo esfuerzo sometido el elemento a compresión, en este caso el alma. Ya el factor de comparación se sube a 112.81, que en este caso pasa a ser mayor de 53.79. Por lo tanto, a pesar de que el alma es esbelta, no se hace una reducción en el área bruta para calcular un área efectiva debido a que el esfuerzo F crítico pues, es relativamente bajo. En ese orden de ideas, pues el área efectiva es igual al área bruta del perfil, 4.190 milímetros cuadrados. La resistencia a compresión de la viga colectora pues será 0.9 por el área bruta del perfil por el F crítico. Aquí el área no tuvimos que reducirla. Reemplazando valores, 0.9 por 4.190 por 34.89 sobre 1000 nos da una capacidad a fuerza axial de compresión de 131.56 kilonewton. Recuerden que en el paso 9 calculamos P sub que tenía en cuenta los efectos de segundo orden y demás, y eso nos dio que la carga axial requerida por compresión es de 322.95. Y la carga resistente, o lo que puede soportar el perfil bajo estas condiciones de estabilidad, es apenas de 131.56. Por lo tanto, el índice de demanda-capacidad nos da de 2.45, lo que quiere decir que el perfil no es capaz de soportar esta carga. Por lo tanto, no cumple. Y adicionalmente, pues hay que pensar que debe dejarse una reserva en ese índice para la interacción simultánea con la flexión. Ahí nos toca revisar la flexocompresión, digamos la carga axial producto de la transferencia de fuerza al PAC, y adicionalmente pues que esa viga colectora también pues en ella se soporta la losa y habrá pues cargas verticales o gravitatorias a considerar simultáneamente, y eso pues se expresa en flexión en el perfil. Se propone arrostrar la sección transversal a rotación a L cuartos de la luz de la viga colectora. Eso con el ánimo de que LCZ ya no sea 8000, sino 2000 milímetros, arrostrándola cada L cuartos. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, no, vamos a incorporar algún sistema de arrostramiento cada L cuartos, es decir, que entre puntos de
arriostramiento haya 2000 milímetros, de tal manera que el patín inferior pues esté sostenido lateralmente para que la sección como tal no pueda rotar. Arriba está restringida por la losa y abajo pues con esta celosía en planta que se podría incorporar en el entrepiso, sostenemos el patín inferior que es el que está suelto, ¿no? Pues ya teniendo los dos patines fijos, pues entonces la sección transversal le estaremos dando un impedimento para que rote, ¿cierto? Sobre su eje longitudinal. Y pues ahí la longitud LZ o arrastramiento a la torsión, pues se dará en una menor longitud, es decir, cada 2000 milímetros. Esa es la estrategia, ¿no? Para hacer funcionar la vigueta. La otra estrategia, pues, es colocar un perfil con un ancho de ala mayor, que nos dé una inercia con respecto al eje Y más alta, que tenga una capacidad torsional mayor y pues ir buscando un perfil cada vez más grande para que no haya necesidad de arrastrarlo. Pues en este caso vamos a considerar manejar el mismo perfil, pero entonces sí tenemos que arrastrarlo para poder incrementar la capacidad. Entonces revisemos nuevamente la longitud efectiva para cada eje en la viga colectora W14 por 22. Por pandeo flector, pues sigue siendo igual. LCX es 8000 milímetros. Verticalmente el perfil en esta dirección no tiene ninguna restricción, ¿cierto? Podría pandearse totalmente. Se ignora la rigidez lateral que le pueda dar la losa. No, pues no es conveniente tenerla en cuenta. Con respecto al pandeo, con respecto al eje Y, pues el plano de la losa está restringiendo a que el perfil se mueva en la dirección X, por lo tanto, LSY es igual a 0. Tenemos nuevamente aquí los dos radios de giro. Y por pandeo torsor, pues ahora la longitud de arrastramiento por torsión, pues va a ser a L cuartos, es decir, 2000 milímetros, tal como lo explicamos hace un momento. Pues la idea es tener en cuenta que arriba pues está restringido el perfil por la losa y abajo pues el patín inferior era el que estaba suelto. Pues vamos a incluir algún tipo de miembro estructural que restrinja esa rotación y pues ya sosteniendo los extremos, las alas del perfil, pues va a ser muy difícil que el perfil vaya a rotar. Por lo tanto, esa es la estrategia. Como comentario, pues aquí podrían, si la siguiente viga no está muy lejos, incluir un tornapunta, incluir cualquier tipo de estas soluciones de arrastramiento lateral con el ánimo de lograr que el perfil no rote. En últimas, eso es lo que queremos, que no vaya a haber una rotación cada 2000 milímetros, ese elemento esté restringido a rotar. Revisemos los cálculos de resistencia disponible. Con respecto al pandeo flector, no hemos alterado nada con la incorporación de esos arrastramientos. El pandeo flector nos sigue dando el mismo esfuerzo elástico por flexión. En este caso, 610.6 megapascales. Para el pandeo por torsor, pues dejando las mismas variables y cambiando el EZ, porque en últimas eso fue lo que cambiamos, la longitud de arrastramiento, sí tenemos un incremento importante en el esfuerzo elástico por torsión. Llegamos a 213.42 megapascales. Gobierna el menor de los dos entre la flexión y la torsión. F sub E igual a 213.42 megapascales, que se compara con 0.44 FY, que es 151.8 megapascales. Observamos que el F sub E es mayor, por lo tanto, la ecuación que aplica para el cálculo del F crítico, el esfuerzo crítico de pandeo, está en rango inelástico y es igual a 0.658 elevado a la FY sobre F sub E por FY. Reemplazando los valores, tenemos un F crítico más grande en comparación con el anterior intento, donde no teníamos el perfil arrastrado, y ese F crítico es de 175.38 megapascales. Revisamos nuevamente la esbeltez local. En la aleta ya sabemos que el ala no es esbelta. El alma sí es esbelta, pero como incrementamos el esfuerzo, pues vamos a revisar si nos toca modificar el área efectiva del perfil, ¿no? Entonces, lambda R es 1.49 por raíz de E sobre FY.
nos da 35,88. Lambda es B sobre T, 53,79. Ya habíamos verificado esto y es que el alma es esbelta. Ahora revisamos lambda R por raíz de Fy sobre F crítico. Reemplazamos los valores, nos da 50,32, que en comparación con lambda de 53,79 es menor y por lo tanto se requiere hacer una reducción del área bruta. Es decir, necesitamos calcular un valor de área efectiva para la resistencia a compresión del perfil W14 por 22. Entonces, nos toca calcular un ancho efectivo B sub E, pues que es menor que H. Recuerden que H es la distancia libre entre las curvas de transición de la aleta y el alma del perfil. Es decir, donde el espesor del alma es totalmente constante. Esa distancia se termina como H. Y el B efectivo, pues es una distancia que calcularemos que será un poco menor. Es decir, será el área que podemos aprovechar del alma. No toda, porque el perfil es esbelto. Entonces vamos a mirar qué tanto podemos aprovechar del alma. Entonces, C sub 1 se toma de la tabla E71 de la especificación ISC. C sub 1 igual a 0,18 y C sub 2 igual a 1,31. Vamos a la sección E71 de la especificación de la ISC y calculamos el esfuerzo elástico local, F sub L, expresado como C sub 2, que es tomado de la tabla, por lambda R sobre lambda, eso al cuadrado. Aquí está el valor de 1,31, el valor de C sub 2. Lambda R es 35,88, aquí lo tenemos. Y lambda, pues es la relación H sobre TW, que es equivalente a 53,79. Eso por el Fy del material nos da un esfuerzo elástico local de 263,3 megapascales. Con esta ecuación podemos calcular el ancho efectivo. B sub E es igual a H, que son 312 milímetros, y este factor que está a partir del paréntesis hasta el igual, este completo, pues es un factor que va a dar menos de 1. ¿Sí? Va a ser un castigo para ese valor de H, pues porque el alma es esbelta. Entonces, ese factor es 1 menos C sub 1 por la raíz del esfuerzo elástico local sobre el esfuerzo crítico, cierro paréntesis, y por la raíz del esfuerzo elástico local sobre el esfuerzo crítico de pandejo. Reemplazando los valores, obtenemos un B sub E de 297,98 milímetros. Este es el área bruta del perfil, tomado de la tabla comercial, 4.190 milímetros al cuadrado. Así que el área efectiva, pues la puedo calcular como el área total menos el pedacito de tramo de alma que no será considerado como resistente en el perfil. Ese pedacito equivale a la diferencia entre H y el B efectivo. En última, lo que va a trabajar es el B efectivo, ¿cierto? Eso es lo que va a trabajar en el perfil. 297,98 es menor a 312. Es decir, que lo que hay entre 297,98 y 312 milímetros, esa longitud de alma en el perfil no será considerada en la resistencia y pues la debo restar del área bruta del perfil. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Ese pedacito por TW, que es el espesor del alma, tenemos ahora que el área efectiva, reemplazando valores, será de 4.108,7 milímetros al cuadrado. Entonces la resistencia a compresión del perfil será 0,9 por el área efectiva por el F crítico. Reemplazando los valores, dividimos entre 1000 para pasar a kilonewton y esa resistencia será de 648,52 kilonewton. Recordemos que en el paso 9 calculamos la carga requerida considerando efectos de segundo orden y nos dio 322,95 kilonewton. La relación demanda-capacidad pues es la carga requerida sobre la disponible. Estamos en 0,498 de índice con respecto a la componente de carga axial. Falta verificar el índice por flexión
para que sumados los dos me den menor a la unidad. Vamos a ver el paso 11, que es el análisis de cargas gravitatorias sobre la viga colectora W14 por 22. Para eso pues hay que consultar el video de diseño de la vigueta en el paso 6. Ahí se encuentran las cargas tenidas en cuenta. Y también pues considerar que la aferencia para la viga colectora es el 50% de la aferencia de una vigueta tipo normal que calculamos porque está al borde, ¿no? Solo tenemos aferencia por un lado. Entonces, basado en ese paso 6 del video de diseño de la vigueta, tomamos las cargas que están actuando sobre la vigueta, las cargas de diseño. En este caso, pues será una carga muerta de 5.05 kilonewton por metro y una carga viva de 1.75 kilonewton por metro. En el paso 12, pues vamos a determinar la carga última gravitatoria que incluye carga sísmica vertical sobre la resistencia, con sobreresistencia para el diseño de la viga colectora W14 por 22. Nuevamente volvemos a la sección 236, la ecuación básica, que posteriormente será modificada para incluir la sobreresistencia, incluyendo este término punto 2 S sub ds. Si lo revisamos con respecto a nuestra norma NSR, en Colombia está la ecuación básica 1,2D más 0,5L más omega sub 0 por la carga sísmica amplificada, que en este caso pues será tener en cuenta solo la carga gravitacional. Y cuando analizamos la fuerza axial en el perfil ya tuvimos en cuenta la fuerza sísmica horizontal. Reemplazando los valores tenemos una carga última de 7.655 kilonewton por metro. Como estamos bajo una combinación que incluye sismo, por esas razones que nos vamos con esta combinación que incluso incluye sobre resistencia, ¿no? La viga colectora hay que diseñarla con fuerza sísmica amplificada por sobre resistencia. Esa sería la carga. En el paso 13 se va a determinar el momento requerido MSU para el diseño de la viga colectora W14 por 22. Esta es la carga por metro lineal 7.655. El momento último WL cuadrado sobre 8, 7.655 por 8 metros, que es la luz de la viga colectora al cuadrado sobre 8, nos da un momento último requerido de 61.24 kilonewton metro. Este momento es de primer orden, ¿no? El momento requerido por primer orden. En el paso 14 determinaremos el momento requerido considerando los efectos de segundo orden por flexión sobre la viga colectora W14 por 22. Aplicaremos nuevamente el método aproximado de segundo orden, de acuerdo con el apéndice 8 de la especificación de ISC. O podemos consultar en nuestro reglamento NSR en Colombia el numeral F222. El factor B sub 1 se obtiene de la ecuación 821 del apéndice 8 de la especificación de la ISC. Es este. Se calcula una carga elástica de pandeo equivalente a pi al cuadrado por EI sobre el C1 al cuadrado. Tomamos los datos de esta viga, son de pi al cuadrado, el módulo de elasticidad, la inercia del perfil, 8.000 milímetros es la longitud de la viga al cuadrado. Tenemos que hay una carga elástica de 2.546.97 kilonewton. Como tenemos una carga transversal y es distribuida entre los apoyos de la viga colectora, W14 por 22, pues el factor de C sub M lo tomaremos como 1. Este factor de C sub M está definido en el apéndice 8 de la especificación ISC. Sugiero consultarlo para entender de qué estamos hablando. El factor B sub 1, pues es C sub M sobre 1 menos la carga última sobre la
sobre la viga colectora, sobre la carga elástica de pandeo. P sub 1 sería 1 sobre 1 menos 322.95. Esta es la PU que calculamos pasos atrás sobre la carga elástica de pandeo, P sub E1, de 2546.97. El factor B sub 1 es de 1.145. Así que el momento último para el diseño de la viga pues será B sub 1 por el momento N sub T más B sub 2 por el momento L sub T. Aquí es muy fácil verificarlo. Si la estructura está sostenida lateralmente, tenemos un momento de 61.24, que es este, el que calculamos con las cargas gravitatorias, ¿cierto? Y ese momento lo mayoramos por B sub 1, de 1.145, más el momento ocasionado cuando la estructura está sometida a una carga lateral, como la viga colectora está articulada en los extremos, pues no hay ningún tipo de momento que se tome desde por efecto de la carga lateral de la estructura, por lo tanto, ese momento sigue siendo cero y por esa razón solo está el primer término tenido en cuenta. Es decir, que tomamos el momento último y lo mayoramos, lo amplificamos mejor por 1.145, que es el factor P sub 1. Entonces tenemos que diseñar nuestra viga colectora para un momento último requerido de 70.13 kilonewton metro. En el paso 15, la resistencia disponible a la flexión de la viga W14 por 22, revisemos si no es necesario contar con la acción compuesta en la resistencia a flexión para esta condición de carga. Los conectores de cortante transfieren la fuerza del diafragma a la viga colectora, eso ya lo revisamos, y a su vez restringen el pandeo lateral torsional en la viga colectora W14 por 22. Revisemos los límites ancho-espesor. En cuanto al ala, B sobre T debe ser menor o igual a 0.38 raíz de E sobre FY, que es 9.15, se cumple, por lo tanto, el ala del perfil W14 por 22 es compacta, y el alma también es compacta, dado que no supera el límite de 3.76 raíz de E sobre FY. Luego, el perfil W14 por 22 puede desarrollar el momento plástico MP. Recordemos que está restringido en todo el cordón superior o la aleta que está en compresión, está restringida con los conectores de cortante, cada punto 305 metros o 305 milímetros. Hay un conector que restringe el pandeo lateral del patín en compresión. Por lo tanto, que podría uno decir que el perfil en estas condiciones es capaz de desarrollar el momento plástico. Phi MN es igual a Phi MP, aquí faltó Phi, por FY por Z. Entonces Phi MN es 0.9, que es Phi por el FY, y por Z, que es 541.500 milímetros al cubo. Dividimos entre 1.000.000 para obtener la resistencia en kilonewton metro. La resistencia disponible en el perfil W14 por 22 por flexión es 168.14 kilonewton metro. Acá solo estamos considerando la resistencia del perfil únicamente a flexión. Estamos no considerando el aporte del concreto. Si quisiéramos considerar la acción compuesta o parcialmente compuesta, como lo hicimos en el diseño de la vigueta, pues entonces el cortante que pasa de transferencia para los conectores de cortante, habrá que sumarle el cortante de transferencia del diafragma en la combinación de fuerza sísmica. Y pues ahí se nos complica un poco más la cosa, pero se podría hacer sin ningún problema. En el paso 16, pues hacemos la revisión de la interacción entre la carga axial y el momento. Acudimos a la sección H1.1 de la especificación ISC o vamos al F2911 de NSR
y si la relación entre la carga axial requerida y la carga resistente phi P sub n, pues si es menor a 0.2 empleamos una ecuación de interacción, y si es mayor a 0.2, como en este caso, ¿cierto? Que aquí nos dio que la carga axial requerida es de 322.95 y la carga resistente por compresión es de 648.52, por lo tanto estamos en 0.498, eso es mayor a 0.2, tendremos que emplear esta ecuación de interacción. P sub U sobre phi P sub n más 8 novenos de MU sobre phi MN. Tenemos todos los valores, P sub U sobre phi P sub n 0.498 más 8 novenos de 70.13 sobre 168.14, que es la capacidad resistente del perfil a flexión. Sumando los dos índices, tenemos 0.869, que es menor a 1, por lo tanto, el perfil W14 por 22 puede usarse como miembro colector de la fuerza generada en el diafragma. En el diseño de la viga colectora no fue requerida la acción compuesta. Los conectores de cortante solo son requeridos para la transferencia de la fuerza cortante entre el diafragma y la viga colectora W14 por 22. Donde la acción compuesta es requerida, los conectores de cortante deben considerar los dos cortantes de transferencia, uno por la acción compuesta por flexión y el otro por la fuerza cortante del diafragma. Habrá que sumar esas dos fuerzas y los dos conectores y los conectores tendrán que ser capaces de soportarla simultáneamente. Alternativamente, se puede proporcionar un colector con resistencia a la tracción adecuada para resistir el corte en el diafragma mediante la adición de refuerzo de losa suplementaria. Esto sería como hacer un miembro embebido en la losa, como una, podría decirse como una viga que esté dentro de la sección de la losa que haga la acción de colector. Podría hacerse. En este caso, si ya no queremos que se transfiera la fuerza a la estructura por la viga colectora, sino directamente por el diafragma, por la losa del diafragma, sin pasar por la viga colectora, pues entonces el refuerzo tendrá que ir paralelo al PAC DES. Ese refuerzo longitudinal corrugado tendría que soportar una tensión última de 322.95 kilonewton, es decir, 322.950 newton, con un Phi de 0.9 y una FY de 420 megapascales, acero corrugado. Y se necesitaría un área aproximada de 854.36 milímetros cuadrados. Entonces sería necesario suministrar 5 barras de diámetro de 5 octavos dentro de la losa como colector a tensión, con una longitud de traslapo en esos 24 metros de 900 milímetros, tal como lo revisamos cuando hicimos el análisis en la cuerda. Estaríamos suministrando 990 milímetros cuadrados, que en comparación de lo requerido de 854.36 estaría bien. Para la resistencia a compresión, pues la sección 18.12.7.5 de ACI 318 considera que no es necesario incorporar refuerzo transversal en un ancho B en donde el esfuerzo en esa fibra sea menor a 0.2 F'C. Hasta ahí ese sería el tamaño del elemento de borde. Entonces podríamos calcular el ancho mínimo en donde ocurre esa franja en el que el esfuerzo equivale a 0.2 F'C. El espesor T sub P sería la capa de concreto que hay por encima de la cresta de la lámina, es decir, T sub P, la altura total de 120 milímetros menos la altura de la lámina, tendríamos 69.2 milímetros. Y para este ancho mínimo, ese elemento de 1150 milímetros sería como un elemento de borde, ¿cierto? Que debería estar ubicado a lo largo o paralelo al sistema de resistencia sísmica del PAC-DES para que pueda soportar la fuerza de tensión y de compresión.
Aquí algo que es que no estamos analizando la esbeltez de la franja de compresión, ¿no? Aquí estamos limitándola a un nivel de esfuerzo, pero la esbeltez no la estamos verificando. Hay que tener en cuenta que un mecanismo debe proporcionarse para transferir la fuerza del refuerzo en la losa. ¿Cómo se transfiere la fuerza, el refuerzo de la losa? En caso de acudir a instalar las barras dentro de la placa, al sistema de resistencia sísmica. ¿Cómo hago para transferir esa fuerza que llevan las barras hasta el PAC-DES, hasta el pórtico ariostrado concéntricamente? Bueno, pues es algo como complicado de revisar. Yo me quedo mejor con las vigas colectoras. Creo que ahí es más eficiente la transferencia y la podemos entender mejor. Muy bien. Este es el resultado del diseño. Tenemos el entrepiso en la dirección en que fue considerado el análisis norte-sur, en esta dirección el sismo. Debemos incorporar en estas franjas cercanas a los ejes A y D, 2 número 5, con una longitud de traslapo de 900 milímetros, un traslapo clase B. Los perfiles W14 por 22 que funcionan como colectores a entregarle la fuerza al PAC-DES deben estar arriostrados a L cuartos, ¿cierto? Tal como lo ven ahí en la imagen, eso con el ánimo de que tengan una mayor resistencia a la compresión. O sea que hay que diseñar a compresión estos miembros colectores. Por último, unos comentarios del diseño. Primero, que solo se ha revisado el sismo en el sentido norte-sur. Tenga en cuenta que en el sentido este-oeste, ¿cierto? El sistema de resistencia sísmica lo proporcionan los pórticos resistentes a momento. Todo el eje A y todo el eje D es un eje que contiene un pórtico resistente a momento en todos los vanos. Por lo tanto, no hay vigas colectoras, como el caso de los ejes 1 y 5. Todo el sistema va agarrando la fuerza sísmica y no hay no hay parte del entrepiso que requiera transferirse al pórtico resistente a momento, porque el pórtico resistente a momento está completo, desde el eje 1 hasta el eje 5. Segundo, la viga colectora W14 por 22 ya fue estudiada como una vigueta ante cargas gravitacionales, donde funcionó con una sección parcialmente compuesta, y para la combinación de carga 1,2D más 1,6L. Adicionalmente, la ferencia de carga para la viga colectora se reduce en un 50% con respecto a la vigueta tipo que calculamos en uno de los videos que hacen parte de este diseño. Y tercero, que la conexión entre la viga colectora y la columna que hace parte del pórtico arriostrado concéntrico con capacidad de disipación de energía especial, esta conexión que ven acá entre la viga colectora y el pórtico debe diseñarse para una acción simultánea de una fuerza cortante de 35.06 kilonewton y una carga axial por tensión TSU de 322.95 kilonewton. Y de esta manera pues damos por terminado el ejercicio. No olviden dejar sus comentarios, recomendar nuestro canal. La idea es promover las buenas prácticas de diseño y construcción de estructuras en acero. Por último, pues desearles, agradecerles mejor pues su tiempo viendo este video. Espero les haya gustado y hasta una nueva oportunidad que nos volvamos a encontrar. Bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día.